Bueno, el Ministerio Público comenzó una investigación tras conocerse del hackeo a la página del gobierno digital, un hecho que reactivó los llamados para mejorar la seguridad informática del Estado. Queremos conversar del tema y para eso tenemos comunicación con el director de la plataforma virtual de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Miguel Sangüesa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por contestar nuestro llamado. Hola Viviana, buen día. Bueno, quisiéramos entender las dimensiones de lo que significa este nuevo ataque informático, este hackeo. Hace algunos días estábamos ahí analizando lo que había ocurrido, por ejemplo, en Banco Estado. Pero además, aquí se genera otro hecho, podríamos decir, que es que el gobierno ha informado que esto no debiese tener mayores consecuencias. Entonces, eso sí, para todos los usuarios y que tienen una clave única y que utilizan la plataforma digital del gobierno, está la duda. Dado los antecedentes que hay en este caso, ¿es grave el hackeo realizado en la plataforma digital del gobierno? ¿Me escucha? Yo creo que nos enfrentamos ante un hecho... ¿Aló? Sí, yo lo escucho con claridad. No sé si usted me alcanza a escuchar bien la pregunta. Muy bien. Me escucha muy bien, gracias. Ya. Nos enfrentamos ante un problema no grave, sino gravísimo. Yo diría que estamos ante una situación que lamentablemente hace acrecentar la desconfianza de los distintos usuarios de las plataformas, en este caso de la macroplataforma que tiene el gobierno a partir de su clave única. El problema va más allá de un ataque que hayan sufrido los sistemas, porque ataques se sufren todos los días. El problema es que esto es un hecho que en el último tiempo se ha convertido en algo ya no aislado y eso genera un nivel de desconfianza que nos lleva a preguntarnos si realmente nuestros sistemas, nuestras leyes están a la altura de lo que se requiere hoy en día. ¿Para usted están a la altura? No, definitivamente no. Definitivamente yo creo que ningún gobierno desde los últimos 20 o 30 años se ha tomado con la debida premura los niveles de resguardo que tienen que aplicar a los sistemas informáticos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que sucedió en el Banco Estado también fue gravísimo. Es decir, yo no recuerdo que alguna entidad bancaria haya tenido que cerrar sus sucursales producto de alguna situación como la que sucedió en aquella instancia. Y ahora, el alcance que tuvo, que perfectamente podría ser discutible si tienen, no tienen las claves, por algún lado se dice que sí recogieron archivos, por otro lado, la verdad de las cosas, lo más probable es que lo que hayan recogido sea un conjunto de datos encriptados que sea muy difícil de poder descubrirlos. Pero la pregunta es, si ya entraron una vez, ¿qué hago para evitar que vuelvan a entrar una segunda vez? ¿O qué hago para que vuelvan a evitar entrar a información que es realmente sensible para lo que uno pueda estar utilizando? Entonces, frente a eso, tenemos que subir los estándares. Nosotros tenemos leyes muy antiguas a nivel nacional, tenemos leyes que pasan los 10 años, los 15 años, y resulta que hace 10, 15 años no había WhatsApp siquiera. Sí. Entonces, hoy en día, lo que tenemos que primero es normalizar todo esto. Hay una ley de ciberseguridad que está durmiendo el sueño de los justos, como digo yo, pero además, fuera de eso, también tiene que haber un nivel de cultura de la seguridad en la información de los usuarios. Miguel, acá se da una situación, tanto lo ocurrió con Banco Estado como ahora con esta clave única, que es ¿qué pueden hacer los usuarios más allá de cambiar la clave, que uno tiene que hacerlo con el banco? Y en un contexto además también de pandemia, donde se ha privilegiado lo digital versus lo presencial, obviamente, por un resguardo de nuestra salud, pero nos vemos mucho más expuestos. Entonces, basta con estas recomendaciones de, por ejemplo, cambie su clave, y pensemos que la mayoría de la gente tiene que, además, tener varias claves en mente, la del banco, la del mail, etcétera. Entonces también de repente se genera esta confusión de que independiente que los expertos se digan, trata de ir teniendo distinta, de repente se olvidan, etcétera. Pero si es que no hay una apuesta, podríamos decir, desde el Estado a invertir en seguridad, a ir adaptando su legislación, ¿basta únicamente con recomendaciones de cambios de clave para resguardar a los ciudadanos? No, bajo ninguna circunstancia. El cambio de clave es simplemente algo que permite aminorar un nivel de riesgo, pero aquí hay que entender que hay dos
dos áreas que uno tiene que velar por seguridad. Por un lado, efectivamente, la que el Estado, en este caso en particular, tiene que proveer a partir de la inversión en seguridad y en particular en ciberseguridad, y por otro lado, la que los usuarios tenemos que generar. Y eso tiene que ser parte de la cultura, pero cuidado, estamos hablando de un sector de los usuarios, porque yo no le puedo pedir a las personas de la tercera edad que difícilmente han podido manejar sus ahorros a partir de, comillas, una libreta de ahorro, de un cheque, y ahora los estamos llevando a que obliguen a trabajar con Internet para que hagan una transferencia o para que descarguen en su tarjeta de débito. Es complicado pedirle a ese sector que además administren y manejen una clave. Sí. Ahora, si me voy al sector que, entre comillas, se maneja a partir de lo digital, también hay malas costumbres. Es decir, yo siempre digo, la clave más común en Chile es ASDF, que son las 4 teclas de teclado que están al medio, o el 2, 3, 4, 5. Entonces, también tenemos una mala costumbre como usuarios. Nosotros tenemos la costumbre de anotar nuestra clave para que no se nos olvide y la pegamos en un papelito y la ponemos en el refrigerador. O le entregamos nuestra clave a un tercero para que nos ayude. Miguel, además... En fin, son muchos los medios. Perdón. Sí, hay algún tipo de corte, podríamos decir, en el diálogo, pero quería preguntarle porque esto ocurre el 8 de octubre, que se percatan de este posible hackeo, pero recién ayer nos enteramos y con no mucha claridad, con no muchas recomendaciones. Entonces, qué tan importante también es la transparencia y la información que se entrega a los ciudadanos, que son los posibles afectados de este hecho, más allá de seguir ciertas lógicas que, por ejemplo, antes informar a la Fiscalía para que haga una investigación, porque en este tiempo del 8 al 14 pasaron varios días que no sabemos qué ocurrió con esta información. Sí, yo la verdad las cosas encontré lamentable el comunicado, primero por el retraso y segundo, efectivamente, por la falta de transparencia. Yo creo que trato de entender esto, es decir, no es, bueno, es el Estado el que sufrió un hackeo, no es menor. Pero en cualquier empresa que sufren hackeos, lo primero que tratan de hacer es ocultar para después ver qué es lo que sucedió efectivamente y tomar las acciones. Pero resulta que aquí lo que hay que hacer normalmente es ser transparente. Es decir, aquí hemos sufrido un hackeo, se negó que se hayan ingresado a las bases de datos. La verdad las cosas, se ingresó, se sacó información. No importa que la información haya estado sacó información. ¿Y por qué tiene tanta claridad de que efectivamente se sacó información? Medidas paliativas. La primera, hay muchos comentarios y reportes que lo que hablan es que, y cuando hablo de información me refiero a data, que esta data puede estar encriptada, información al fin y al cabo. Yo me puedo demorar un mes, 2 meses, un año o 2 años en tratar de reinvertir, aplicar lo que uno para poder sacar todo lo que está encriptado. Si está bien estado, el tiempo de acceder y buscar toda esta información a lo mejor es muy cara. Pero hoy en día lo que sí tenemos que tener cuidado y lo que es importante es que hubo acceso a los sistemas. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Lo que hay que hacer ahora es tomar medidas. La primera medida paliativa, efectivamente, es cambiar las claves. La segunda medida paliativa es ver qué es lo que tengo que invertir y cómo tengo que invertir. El Estado no tiene sistemas, Amazon tiene sistemas en gran infraestructura. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Fue demostrar poder? ¿Fue poder efectivamente robar? Advertencia en función de los tiempos que se viven. Perfecto. Vivimos en una era digital distinta, en una era digital con un 5G, donde los riesgos van a aumentar. Pero si estamos bien ordenados, efectivamente no tendríamos por qué preocuparnos. Ataques van a existir siempre. Sí, lo importante es estar preparado y invertir en ciberseguridad, que es algo fundamental por estos días. Miguel, le agradecemos muchísimo el tiempo y toda la información que nos ha entregado a partir de este tema. Que esté muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Viviana. Buenos días. Que esté muy bien.